Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este día miércoles 24 de marzo del 2021. Estamos nuevamente juntos. Mi nombre es Andrea en esta edición número 83 de Lee conmigo la Biblia. Gracias a todos por acompañarnos y sumarse a esta maratónica pero maravillosa actividad que es de mantenernos los 365 días junto a la palabra de Dios. Y como lo hacemos siempre, vamos a iniciar con nuestro devocional del día de hoy y luego nuestra lectura de los capítulos de la Biblia que nos tocan el día de hoy. Así que sin más demoras, vamos a compartir el devocional del día de hoy. Y nuestro devocional se titula Asombro y admiración. El águila ha aterrizado. El presidente Nixon, mirando los acontecimientos por televisión, lo describió como uno de los momentos más grandiosos de nuestro tiempo. El Papa recibió las noticias exclamando «Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad». A las 3:56 am del 20 de julio de 1969, Neil Armstrong bajó las escaleras del Águila y pisó la superficie lunar. Es un pequeño paso para el hombre, pero un paso gigante para la humanidad, dijo al convertirse en el primer hombre en caminar sobre la luna. Gracias a la intervención de la televisión, este acontecimiento señalado fue el primero de gran significado histórico visto a lo largo del mundo y dado a conocer tan inmediatamente. El mundo entero contempló con asombro y admiración. Cuando pensamos en el asombro y la admiración de los primeros pasos sobre la luna, tenemos un vistazo de lo que debe haber sentido la gente que vio a Jesús. Otro astronauta que caminó sobre la luna fue James Irwin. Él expresó: Jesús caminando sobre la tierra es más importante que el hombre caminando sobre la luna. Cuando la gente contemplaba lo que Jesús hacía, la respuesta era asombro y admiración. Todos quedaron asombrados y estaban llenos de temor. El libro de Salmos, en el capítulo 37, versos 10 al 20, nos habla acerca y nos enseña, muestra asombro y admiración ante la decisión de Dios. ¿Alguna vez te asombraste y admiraste por la clase de gente que Dios escoge? Mientras que el mundo tiende a impresionarse por las personas ricas, por las personas poderosas, no sucede lo mismo con Dios. Pero Dios escogió lo insensato, lo vil, lo más bajo y despreciado y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Esto lo leemos en Corintios capítulo 1, versos 27 al 29. Y aprendemos que Dios escoge a, primero, los humildes. Los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de completa paz. Esto dice el Salmo 37, verso 11. Ser humilde no significa ser débil, sin carácter ni sumiso. Es la palabra que se usa en referencia a Moisés, en el capítulo 12, verso 3 de Números. Jesús se describió a sí mismo como humilde en Mateo capítulo 11, verso 29. Significa ser gentil, considerado y modesto. Es lo contrario de ser arrogante y autocomplaciente. Es la palabra usada para describir a un caballo que ha sido domado. Implica fuerza bajo control. Jesús pareciera citar este versículo al decir: dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Mateo 5:5. Pero también aprendemos, punto 2, los pobres y necesitados. Dios está interesado en los pobres y necesitados. Lo vemos en el verso 14 de este salmo. Aquellos que tratan mal a estas personas son malvados ante los ojos de Dios. Más vale lo poco de un justo que lo mucho de innumerables malvados.
porque el brazo de los impíos será quebrado, pero el Señor sostendrá a los justos. Esto dice el verso 16 y 17. Lo tercero que aprendemos: los perseguidos. El tema de estos versículos en el Salmo 37 es que los malvados se complotan contra los justos. Al contrastar el salmista a los justos con los malvados, no es que sean meramente dos categorías separadas de personas, sino que una es proactiva en su hostilidad hacia la otra. Los malvados conspiran contra los justos y crujen los dientes contra ellos. Estos versículos nos recuerdan que si somos perseguidos, no es nuestra tarea tomar represalias, porque Dios tiene todo bajo control y nos asegura que al final se hará justicia. No debemos tomar la venganza en nuestras manos. Esto lo aprendemos en el libro de Romanos, capítulo 12, versos 17 al 21. Lucas capítulo 5 nos habla de: considera con asombro y admiración el ministerio de Jesús. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se sintió la gente al ver a Jesús realizar un milagro? Su ministerio producía asombro y admiración. Todos se quedaron admirados y alabaron a Dios. La versión en inglés de la Biblia, The Amplified Bible, o sea, la Biblia amplificada, lo expresa de este modo: abrumadora sorpresa y éxtasis se apoderaron de todos y reconocieron, alabaron y dieron gracias a Dios. Se llenaron y fueron controlados por un temor reverente, diciendo: hoy hemos visto cosas maravillosas, extrañas, increíbles e impensables. Sanar a los enfermos. Aún el ministerio de Jesús parecía tener subidas y bajadas en los términos de sanidad. En ocasiones, cuando no encontraba fe en la gente, Jesús sanaba a pocas personas. Lo hemos leído anteriormente en el libro de Mateos. En otras, como leemos aquí, el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Perdonar pecados. Tendemos a ver la sanidad como algo sorprendente, pero puede que demos por sentado el perdón de los pecados. Jesús demuestra que el perdón es incluso más sorprendente y admirable que la sanidad. Primero perdona el pecado del hombre y luego, al sanarlo, muestra que tiene la autoridad para hacerlo. El perdón era prioritario. Leer a la gente. El tercer punto que queremos señalar aquí. Jesús leyó sus mentes, sabía lo que estaban pensando en sus corazones. Perdonar a quienes han pecado contra otros es algo que solo Dios puede hacer. Cuando Jesús se atribuyó la autoridad para perdonar los pecados de aquellos que habían pecado contra otros, en sus corazones lo acusaron de blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En cierto sentido tenían razón. Jesús reclamaba la autoridad de Dios para perdonar pecados. No es de sorprenderse que todos se quedaron admirados y alabaron a Dios y llenos de miedo dijeron: hoy hemos visto cosas maravillosas. Lo cuarto, escoger marginados. La elección que Jesús hace de Leví, el recaudador de impuestos, como seguidor suyo fue sorprendente. Escogió un marginado, pero tomó la mejor decisión. Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Luego ofreció un gran banquete para Jesús en su casa y asistió mucha gente. Claramente Leví era un líder influyente. Las personas estaban fascinadas por lo que le había ocurrido y querían conocer a Jesús. La elección de Jesús fue impactante y asombrosa. El quinto punto que vemos es entablar amistad con pecadores. De nuevo, Jesús sorprendió a la gente. Le preguntaron: ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? Jesús respondió: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Este es el corazón de las buenas nuevas para todos nosotros.
Joyce Meyer escribe así sobre este pasaje: con frecuencia sentimos que debemos esconder nuestras debilidades y siempre hacer de cuenta que somos fuertes, sin necesidad de nada, pero todos tenemos debilidades e incapacidades. Jesús vino para quienes estaban enfermos, necesitados, no para los sanos, que son los no necesitados. Sé un necesitado, dile a Dios todo lo que necesitas. De todos modos, Él ya lo sabe y espera que le pidas socorro. El capítulo 16 y 18 de Números nos invita a meditar en asombro y admiración ante la maravilla del perdón. Existe la tendencia de dar por sentado el perdón de Dios. El poeta Heinrich Heine dijo en cierta ocasión: Deu me perdonara, costa son betir. Dios me perdonará, es su trabajo hacerlo. En un sentido, nada podría ser más lejano de la verdad. El pecado tiene un alto costo. Muchas de las cosas que leemos en el Antiguo Testamento se presentan como terribles en el sentido que parecen ser atroces. No obstante, otro sentido de la palabra terrible es lleno de temor o asombro. La definición que un diccionario hace de terrible es desmensurado, extraordinario, excesivo. El lenguaje en este pasaje muestra la gravedad del pecado, su costo y la reacción de Dios. La ira del Señor se ha desbordado, dice el verso 46. A Dios no le agradan, por ejemplo, las constantes quejas. El pecado requería expiación. Había una necesidad de redención. Se necesitaba el derramamiento de sangre. El establecimiento del sacerdocio levítico era necesario para anticipar y preparar el camino para Jesús, el gran sumo sacerdote, cuya sangre sería derramada y habría expiación para redimirnos de nuestros pecados. A menos que entiendas la gravedad del pecado y el trasfondo del Antiguo Testamento, que muestra la dificultad y la complicación de recibir el perdón, no entenderás cuán maravilloso y sorprendente y asombroso es el perdón de Dios. El perdón no es automático, pero fue hecho posible por Jesús. Al meditar en lo que Dios ha hecho, debes llenarte de asombro, admiración y temor. Comenzamos nuestra lectura del día de hoy en el libro de Salmos, capítulo 37, versos 10 al 20. En poco tiempo los perversos habrán desaparecido. Por más que intentes encontrarlos, no los hallarás. En cambio, los humildes recibirán la tierra y los pobres disfrutarán de abundante prosperidad. Los perversos siempre están planeando causar daño. Crujen los dientes para mostrarle su odio a la gente buena. Pero mi Señor se burla de ellos porque sabe que pronto recibirán su castigo. Los perversos empuñarán sus armas para herir a la gente buena. Apuntarán sus flechas para asesinar a los honestos. Pero quebrarán su arco, su espada atravesará su propio corazón. Es mejor tener un puñado de gente buena que multitud de perversos, porque los brazos de los perversos serán quebrados. En cambio, el Señor apoya a los que actúan con justicia. El Señor sabe quiénes son los buenos y los recompensará siempre. Ellos nunca sufrirán cuando lleguen a los malos momentos. Siempre tendrán comida en tiempos de escasez. En cambio, los perversos serán destruidos. Los enemigos del Señor serán como las flores del campo, que desaparecen entre nubes de humo. Lucas, capítulo 5, versos 17 al 32. Un día Jesús estaba enseñando y unos fariseos y maestros de la ley estaban sentados allí. Habían venido de todos los pueblos de Galilea, Judea y de Jerusalén. El Señor le daba poder a Jesús para sanar a la gente. Entonces llegaron unos hombres que cargaban a un paralítico en una camilla. Querían entrar
para ponerlo delante de Jesús, pero había tanta gente que no pudieron llegar hasta él. Así que subieron al techo, quitaron unas tejas y lo bajaron en la camilla hasta que quedó en medio de la gente ante Jesús. Cuando Jesús vio la fe que tenían, dijo: Amigo, tus pecados quedan perdonados. Entonces los maestros de la ley y los fariseos se dijeron: ¿Quién es este hombre? Lo que dice es una ofensa a Dios. El único que puede perdonar pecados es Dios. Pero Jesús sabía lo que estaban pensando y les dijo: ¿Qué están pensando? Tal vez piensan que es más fácil que yo les diga: tus pecados quedan perdonados, pero eso no se puede comprobar. Pero si le digo: levántate y anda, y así sucede, entonces quedará comprobado que el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder de perdonar pecados. Así que Jesús le dijo al paralítico: A ti te digo, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. De inmediato el hombre se levantó delante de todos, recogió su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Todos estaban asombrados y alababan a Dios. Estaban llenos de miedo y dijeron: Hoy hemos visto cosas increíbles. Después de esto Jesús salió y vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, sentado en el lugar donde se pagaban los impuestos. Jesús le dijo: Sígueme. Dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Luego Leví hizo una gran fiesta para Jesús en su casa. Muchos cobradores de impuestos y otros estaban comiendo con ellos. Los fariseos y los maestros de la ley se quejaron con los seguidores de Jesús. ¿Por qué beben y comen con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús les respondió: Los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Yo no he venido a invitar a los buenos a que me sigan, sino a decirles a los pecadores que cambien su manera de pensar y de vivir. Continuamos en el libro de Números, capítulo 16, versos 36 al 50. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Dile a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que debe remover los incensarios de los restos del incendio, que arroje lejos las brasas que aún haya en ellos, porque estos quedaron consagrados. Retira los incensarios de los que murieron por haber pecado, y conviértenlos en láminas para cubrir el altar, porque ellos lo trajeron ante el Señor, y eso hizo que los incensarios quedaron consagrados. Las láminas servirán de advertencia a los israelitas. Entonces el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de cobre que habían ofrecido los que murieron por el fuego y los convirtió en láminas para recubrir el altar, tal como el Señor le había ordenado por medio de Moisés. Esto se hizo para advertirles a los israelitas que nadie que no fuera de la familia de Aarón podía acercarse al altar para quemar incienso ante el Señor, pues de lo contrario le podría pasar lo mismo que le sucedió a Coré y a sus seguidores. Al día siguiente, toda la comunidad de los israelitas empezó a hablar mal de Moisés y de Aarón. Ellos decían: Ustedes están dando muerte al pueblo del Señor. La comunidad se estaba amotinando contra Moisés y Aarón, así que ellos se dirigieron hacia la carpa del encuentro. De pronto, la nube cubrió la carpa y se apareció la gloria del Señor. Enseguida, Moisés y Aarón se colocaron frente a la carpa del encuentro y el Señor le dijo a Moisés: Apártate de esta comunidad, que la voy a destruir ya mismo. Entonces ellos se postraron rostro en tierra y Moisés le dijo a Aarón: Toma el incensario, ponle fuego del altar, échale incienso y ve rápidamente a la comunidad y purifícala, porque el Señor está enojado con ellos y la plaga ha comenzado. Así que Aarón tomó el incensario como Moisés le dijo, corrió entre la gente y vio que la plaga había comenzado entre ellos. Aarón puso el incienso en el incensario
e hizo purificación a favor del pueblo. Se colocó entre los vivos y muertos, y la plaga se detuvo. Los que murieron por plaga fueron 14.700, además de los que habían muerto antes en la rebelión de Coré. Cuando terminó la plaga, Aarón volvió a la entrada de la carpa del encuentro donde estaba Moisés. Números capítulo 17. El Señor le dijo a Moisés: dile a los israelitas que cada jefe de tribu traiga un bastón, o sea que en total se traerán 12 bastones. Escribe el nombre de cada jefe en su bastón. El bastón de la tribu de Leví escribe el nombre de Aarón, porque debe haber un bastón por cada jefe de tribu. Colócalos en la carpa del encuentro al frente del cofre del pacto, donde yo me reúno con ustedes. El bastón de mi elegido retoñará, y así haré que los israelitas dejen de hablar mal de ustedes delante de mí. Entonces Moisés le dijo esto a los israelitas, y todos sus jefes trajeron sus 12 bastones, uno por cada jefe de tribu. El bastón de Aarón era uno de esos bastones. Moisés puso los bastones ante el Señor en la carpa del pacto. Al día siguiente Moisés entró a la carpa del pacto y vio que el bastón de Aarón había retoñado. Le habían salido retoños, flores y también almendras. Entonces Moisés sacó todos los bastones de la presencia del Señor y se los mostró a todos los israelitas. Cada uno de los jefes identificó su bastón y se lo llevó. Luego el Señor le dijo a Moisés: pon de nuevo el bastón de Aarón enfrente del cofre del pacto, para que sirva de advertencia a los rebeldes y así dejen de hablar mal ante mí y no mueran. Moisés hizo lo que el Señor le había ordenado, pero los israelitas le dijeron a Moisés: todos moriremos, estamos perdidos. Todo el que se acerca a la carpa sagrada del Señor muere. ¿Es que vamos a morir todos? Números capítulo 18. El Señor le dijo a Aarón: tú, tus hijos y tu tribu cargarán con la responsabilidad de las faltas que se cometan contra las cosas sagradas, pero solamente tú y tus hijos serán responsables de las faltas que ustedes mismos cometan al ejercer el sacerdocio. Hagan que sus hermanos de la tribu de Leví, la tribu de tu padre, se unan a ustedes los sacerdotes para ayudarles cuando tú y tus hijos estén ejerciendo sus funciones ante la carpa del pacto. Ellos tendrán la responsabilidad de ayudarles a ustedes y estarán a cargo de la carpa sagrada, pero sin acercarse a los objetos sagrados ni al altar, para que ellos no mueran, ni ustedes tampoco. Te acompañarán y cumplirán sus responsabilidades en lo referente a la carpa del encuentro, o sea, el trabajo pesado. Pero nadie que no esté autorizado podrá acercarse a ustedes, porque ustedes son los que tienen a cargo el servicio de la carpa sagrada y el altar. Así no volveré a enojarme con los israelitas. Miren, yo mismo he separado a sus hermanos, los levitas, de entre los israelitas para dárselos a ustedes como regalo. Ellos están consagrados al Señor para hacer el trabajo pesado en la carpa del encuentro. Pero solamente tú y tus hijos estarán encargados de las responsabilidades sacerdotales en lo que tiene que ver con el altar y las funciones que se desempeñan detrás de la cortina. El oficio del sacerdocio se los doy de regalo solo a ustedes, por lo que todo el que no esté autorizado para oficiar como sacerdote será condenado a muerte. El Señor le dijo a Aarón: mira, yo mismo te he puesto a cargo de las ofrendas que me hacen. Todas las ofrendas sagradas de los israelitas te la doy a ti y a tus hijos como la parte que le corresponde permanentemente. Todo esto será tuyo, y de entre todos los sacrificios sagrados del altar apartados del fuego, cada una de sus ofrendas, incluyendo las ofrendas de cereal, los sacrificios por el pecado, los sacrificios de restitución que me lleven, todas estas ofrendas sagradas te pertenecerán a ti y a tus hijos.
todo varón de entre ustedes podrá comerlas, pero lo hará en un sitio consagrado, pues son sagradas. Esto también será tuyo. Toda otra ofrenda especial que los israelitas me presenten, se la doy a ti y a tus hijos e hijas que vivan contigo, como la parte que le corresponde permanentemente. Todo el que esté puro en tu familia puede comer de esa ofrenda. También te daré los primeros frutos que los israelitas llevan al Señor, el mejor aceite de oliva, vino nuevo y granos. Te pertenecerán además todos los primeros frutos de sus cosechas que ellos lleven al Señor. Todo lo que esté puro en tu familia podrá comerlos. Todo lo que haya sido dedicado por completo a Dios en Israel será tuyo. Todos los primeros hijos varones de los israelitas o las primeras crías de los animales que ellos ofrezcan al Señor serán para ti. Pero aceptarás el pago por el rescate de un hijo mayor o de una primera cría de animal impuro. El rescate se pagará un mes después del nacimiento al precio de 5 monedas de plata, de acuerdo al peso oficial que establece. Cada moneda de plata debe pesar 11 gramos. Pero no permitan que se pague rescate por las primeras crías de las vacas, ovejas o cabras, pues son sagradas. Derramarás su sangre sobre el altar y quemarás su grasa como ofrenda de comida de olor agradable para el Señor. Pero la carne será tuya, tanto el pecho de la ofrenda a la que se hace movimiento de presentación como el muslo derecho. Todas las contribuciones de ofrendas sagradas de los israelitas que presentan al Señor, yo te las doy a ti y a tus hijos, y también a tus hijas que vivan contigo todavía. Esta es una ley permanente, un pacto hecho para siempre delante del Señor para ti y tus descendientes. El Señor le dijo a Aarón: no poseerás un territorio en el país, ni serás propietario de tierras entre lo que le corresponde a los demás israelitas, porque yo soy tu territorio y tu herencia en Israel. Yo les doy a los levitas la 10ª parte de lo que tienen los israelitas, como la parte que les corresponde en compensación por el trabajo pesado que ellos hacen en la carpa del encuentro. Los demás israelitas no deben acercarse a la carpa del encuentro, porque si lo hacen, pecarán y morirán. Solamente los levitas estarán a cargo del trabajo en la carpa del encuentro. Cargarán con la responsabilidad de las faltas que cometan. Esta es una ley permanente que pasará de generación en generación. A los levitas no se le dará ningún territorio entre los israelitas, porque yo les doy a ellos la 10ª parte de lo que los israelitas apartan para el Señor como ofrenda. Es por eso que les he dicho que no recibirán ningún territorio entre los israelitas. El Señor le dijo a Moisés: dile a los levitas que cuando reciban parte de lo que yo les he dado, o sea, la 10ª parte de los productos de los israelitas, deben presentar como ofrenda al Señor la 10ª parte de esa 10ª parte. Esa será su ofrenda, que equivaldrá a las ofrendas que dan los israelitas del grano de la nueva cosecha y el jugo de uva con que se hace el vino. Así que los levitas también presentarán una ofrenda al Señor de 10ª parte que recibieron de los israelitas, y la entregarán la ofrenda al Señor al sacerdote Aarón. Entonces, de todo lo que reciban, deben separar una parte como ofrenda al Señor, y esa debe ser la mejor parte. También diles que una vez que ellos hayan separado la mejor parte para mí, lo cual se les tomará en cuenta como si fuera trigo y su vino, ellos y sus familias podrán comerse el resto donde quieran. Es su salario por el trabajo que hacen en la carpa del encuentro. Después de que hayan separado la mejor parte para mí, ya no será pecado que se coman el resto. De esta manera, ellos no profanarán las ofrendas sagradas de los israelitas y se librarán de morir. Hemos finalizado nuestra lectura y te invito a compartir este tiempo de oración. Señor, estoy asombrado y admirado por la gente que escoges. Ayúdame a ver a las personas como tú las ves, no según los estándares del mundo, sino con tus ojos.
Señor, gracias porque eres el mismo ayer, hoy y siempre. Te pido que tu poder esté presente para sanar a los enfermos. Que la gente se asombre y se admire al ver que continúas haciendo cosas increíbles. Señor, gracias porque por medio de la muerte y resurrección de Jesús puedo saber que soy perdonado. Gracias porque vivo en la era del Espíritu Santo. Gracias por cómo los sucesos de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo han transformado mi vida y transformado este mundo. Oro para que los ojos de todo el mundo se abran para ver estos sucesos tan trascendentales con asombro. Amén. Y una vez más hemos llegado al final de nuestra edición número 83 de Lee conmigo la Biblia para este día miércoles 24 de marzo del 2021. Muchas gracias por quedarte hasta el final y compartir esta lectura que, como siempre repito y lo voy a decir hasta el cansancio, es una gran bendición y un enorme privilegio para mí. Y el hecho que estés al otro lado me alegra y por supuesto que me bendice mucho. Te recuerdo que puedes compartir este material con quien quieras y por supuesto, seguimos leyendo la Biblia cada día. Así que te espero mañana, si Dios quiere, para compartir nuevamente este espacio de 30 minutos donde juntos aprendemos cada día más acerca de Dios y su palabra. Así que cuando escuches esta música y este sonido, en el momento y en el lugar donde quiera que estés, yo te invito. Lee conmigo la Biblia.